las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Me hacía mirar la importancia de el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, amén. De pronto, hoy la tradición está celebrando algo que viene de generación en generación, pero nosotros como Iglesia de Cristo sabemos que hizo más que una tradición. Él nos dio salvación, Él nos dio vida eterna, amén. Y yo quiero en esta noche trasladar ese pensamiento, y para eso vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1, y vamos a leer hasta el 11. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso del 1 hasta el 11. Dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos vas a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que le servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabo, te bendigo, Señor. Y hoy como hermanos juntos, Señor, proclamamos que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Salvador, Señor. Hoy, Señor, juntos como iglesia, Señor, esperamos tu segunda venida, Padre. Hoy, Señor, declaramos que tú estás en medio de nosotros, y te pedimos que tú envíes a tu Espíritu a este lugar, para que seas tú enseñándonos tu palabra. Señor, hoy oramos, Señor, como oraba el apóstol Pablo, que los ojos del entendimiento sean abiertos, Padre, para mirar, Señor, la revelación a la luz de tu palabra, amado Dios. Hoy te pedimos, Señor, que todo estorbo, Señor, que todo espíritu contrario, Padre, sea atado, sea reprendido en el nombre maravilloso de Jesús. Declaramos cielos abiertos en este lugar, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tu palabra corre, fluye, es glorificada, y que cumple en cada uno de nosotros el propósito para que tú la has enviado. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que vengas, Señor, nos enseñes. Espíritu Santo, condúcenos a toda verdad. Padre de la gloria, seas tú sujetando y sometiendo, Señor, a todo principado, a toda potestad, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Hoy te pido por mi vida, Señor, para que tú coloques en mi boca, Señor, un carbón encendido. Que no sea yo hablando palabra de hombre, Señor, sino que tu Espíritu sea tomando mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mis labios, todo mi ser lo someto a tu voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén y amén. Mira, hermano, esta es una cita muy conocida. Aquí nos está relatando el primer milagro que hizo Jesús. Dice que este era el principio de las señales de lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Y Jesús dice que es invitado a una boda y que estaba con sus discípulos, y estaba su madre y sus hermanos. Dice la palabra de Dios que en un momento se acaba el vino, y entonces la madre de Jesús va con él y le dice: mira, Jesús, que no tienen vino. Y el Señor empieza y manda a los encargados de las bodas, a los encargados de la fiesta, que llenaran las 6 tinajas
que estaban ahí. Las llenaran de agua hasta el borde, dice la palabra. Cuando Jesús manda a llenar esas tinajas de agua, ahí ocurre el milagro, ocurre el principio de las señales. Y dice que el agua fue convertida en vino. ¿Usted se imagina cómo era ese vino, hermano? Ese vino tuvo que haber sido exquisito, incomparable a otros vinos, porque venía de la mano del Rey Jesús. Y dice que después de este milagro, sus discípulos, dice la palabra, que le creyeron. Por eso, mire que en la palabra de Dios nada es por azar o es coincidencia. Dios tenía preparado este momento para que se manifestara la gloria de Dios. Y cuando ellos empiezan a tomar ese vino, dicen: ¿de dónde has sacado esto? Entonces, mire que a partir de este momento, dice que sus discípulos ya no lo llamaron Jesús, sino lo empezaron a llamar Maestro. Era necesario para que ellos creyeran que Él era el Hijo de Dios. Amén. Y si usted mira, dice al principio, el tercer día. O sea que habían pasado 2 días ya. 2 días de que ahora lo vamos a mirar. Mira, hermano, que nosotros podemos ver que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, después de hacer todas estas maravillas, estos prodigios, los milagros que Jesús hizo, la muerte que Él tuvo en la cruz del Calvario fue con un propósito. Primero, que tú y yo seamos salvos, amén, y que nuestros pecados sean borrados de nuestras vidas y podamos estar en Él, estar con el amado y poder tener con Él participación de la gloria venidera del Padre. Amén. Ese era el propósito que Dios tenía con Jesús. Cuando Jesús vino a este lugar, ese era el propósito. Pero también Jesús tuvo otro propósito, que era con la iglesia. Amén. Porque déjeme decirle que yo no creo que solamente Jesús haya venido para darnos salvación y vida eterna, sino para, dice la palabra de Dios, edificar algo que permanecería por los siglos de los siglos. Y dice la palabra que la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ese era también el propósito de Dios. Ese era el propósito de mandar a Jesús a la tierra. El propósito de estar Jesús crucificado y de estar Jesús en esa cruz en el Calvario, no es que lo recordemos cada año haciendo las tradiciones, haciendo ritos, sino que tu vida y mi vida sean apartadas, sean santificadas, porque tenemos la conciencia de que Él pagó un precio, y no cualquier precio, sino el precio más alto que pudo haber pagado un hombre por tu salvación y por la mía. Amén, iglesia. Entonces mire que Jesús tenía un propósito con todo lo que hacía. Y dice que este era el tercer día que Él empezaba a hacer los milagros. Pero ¿qué hizo los otros 2 días? Vamos a mirar qué hizo Jesús en los otros 2 días. Y esto tiene una connotación espiritual muy bonita. Mire, vamos a Juan 1:29 en el mismo evangelio. Dice cómo inicia Jesús su ministerio. Este milagro de las bodas de Caná de Galilea era el tercer día. Pero mire lo que pasó el primer día. Juan 1:29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que hizo Jesús el primer día de su ministerio. Usted recuerda que Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando, ¿verdad? Y entre la multitud dice que aparece Jesús. Y cuando Juan lo ve mirar, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, cuando nosotros vemos estos 3 días que Jesús inicia su ministerio, podemos mirar algo que se encuentra. Dice que el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento son sombra y figura de lo que iba a pasar. Y esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cuando usted mira la administración de los sacerdotes en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, usted se da cuenta que son 3 partes, ¿verdad? Atrio, lugar santo y lugar santísimo.
Y eso es lo que Jesús hizo en estos 3 días, ratificar eso, pero ya no con sacrificios de ovejas, de palomas, sino como Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él venía en su propia carne para que nosotros pudiéramos ser perdonados en nuestros pecados. Amén, iglesia. Entonces, mire que cuando usted se pone a ver este pasaje, ahí nos damos cuenta de la figura del atrio. Y cuando Jesús llega al Jordán, miramos un aspecto muy importante, que cuando Jesús estaba en el Jordán, habían 3 elementos. Estaba el Cordero de Dios, que era Él, amén. Estaba Juan el Bautista y estaba el agua con que iba a ser bautizado. Esos 3 elementos me muestran la administración que hacían los sacerdotes en el atrio. Y los sacerdotes tenían que presentar los sacrificios por el pueblo, ¿verdad? El sacerdote llegaba al lugar, al atrio, y dice que hacía el sacrificio. Después estaba el altar de bronce donde quemaban la ofrenda, y después, para pasar al lugar santo, tenía que lavarse sus manos y lavarse sus pies en una fuente, ¿verdad? Y mire cómo Jesús nos muestra ese mismo lugar en el Jordán. Cuando Jesús se presenta para que tus pecados y nuestros pecados sean perdonados, ya no era necesidad de traer ofrendas al templo, sino que Él se presentó como una ofrenda viva, amén. Y mire que dice que Él lavó nuestros pecados. En el momento que Jesús entra en el Jordán, cuando sale, dice que el Espíritu Santo se posa sobre Él en forma de una paloma, y se abren los cielos. ¿Y qué dice la palabra? Se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo, en quien yo tengo contentamiento. Entonces Dios había mandado con un propósito a su Hijo, de que nosotros pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados, que nuestras vidas pudieran ser lavadas con la sangre del Cordero inmolado, que nuestros pecados, así como si los tuviéramos rojos, dice, como la sangre, fueran emblanquecidos, amén, como el algodón, hermano. Ese era el propósito de Jesús estar en la tierra. Y ese primer día Él reveló ese misterio. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino a la tierra? Que nosotros pudiéramos lavarnos, ya no con rituales, ya no con costumbres humanas, sino en una vida espiritual, amén. Y eso era lo que quería, eso fue con lo que luchó Jesús durante su ministerio. Por eso a los fariseos les decía: hipócritas, ustedes ponen cargas al pueblo que ni siquiera ustedes pueden llevarlas, porque ellos estaban regidos por leyes humanas. Pero cuando Jesús viene, hermano, en este primer día, revela esa administración de un verdadero arrepentimiento, porque Juan le dijo: ahí está el Cordero. Y en ese tiempo los corderos se utilizaban era para sacrificarlos. Cuando Juan le dice a Jesús: ahí está el Cordero, imagínese Jesús que dijo: pues yo tengo poco tiempo, y en ese poco tiempo voy a hacer que mi pueblo voltee sus ojos a mí. Y eso es lo que quiere Jesús en esta noche, que nosotros, como su cuerpo, como su iglesia, no vivamos en rituales, no vivamos en tradiciones, sino que tengamos la conciencia del verdadero sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Jesús, amén. Porque Él no se murió, todos los años lo matan y todos los años lo reviven. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde ahí gobierna, y desde ahí nos mira, y desde ahí nos da su bendición, amén. Entonces, hermano, mire que hizo en el primer día, reveló ese misterio del atrio. Dice que en el altar, o en el atrio, había un altar de bronce donde se presentaba el sacrificio. Había una fuente donde se lavaban los pies para poder acceder al lugar santo. Y Jesús fue lo que hizo eso. Cuando entró en el Jordán, Él era la fuente de agua viva para que tú y yo podamos ser emblanquecidos y nuestros pecados sean perdonados, amén. Eso fue lo que hizo en el primer día. En el segundo día dice: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea. En el verso 43 y 49 de Juan 1, verso 43 y 49 dice: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea, y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida,
de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: pues algo bueno, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Miren este segundo día lo que hace Jesús, cómo se revela a su pueblo. Él dice que mira a un hombre venir, a Natanael, y lo mira debajo de una higuera y le dice: tú eres un verdadero israelita. ¿Quién le dijo a Jesús de ese hombre? Sino el Espíritu que estaba de Dios dentro de él. Ahí nos hace ver que Jesús en este segundo día se muestra como la revelación para su iglesia. En su segundo día es el lugar donde nosotros podemos entrar a ese lugar santo. Recuerde que el primer día nos muestra la administración del atrio. En este segundo día nos muestra la administración del lugar santo. Y dentro del lugar santo dice que estaban la mesa con los panes, el candelabro y un altar de incienso. Mire lo que quería Jesús, que su pueblo vaya entendiendo lo que Jesús había venido a hacer a la tierra. Primero, a que nosotros nos arrepintiéramos, que nuestros pecados fueran lavados. Segundo, que nosotros podamos tener una revelación de las cosas espirituales, porque cuando lo vio a Natanael, a Jesús, el Espíritu Santo le dijo: este es un verdadero israelita. Ahí se reveló la palabra de Dios. Y eso nos muestra que dentro del lugar santo estaba, dice, un utensilio que era el candelabro, y que los sacerdotes tenían que encenderlo para poder mirar lo que ahí había. Entonces mire, cuando nosotros pasamos de un arrepentimiento, de un lavamiento de nuestros pecados, ese es el proceso que la iglesia tiene que seguir. Y vamos a un nivel de revelación, a un nivel donde Dios empieza a mostrarte su palabra, empieza a revelarte las cosas secretas, las cosas ocultas que tienen para aquellos que le aman, dice la palabra de Dios. Entonces mire que el propósito de Dios, del propósito de Jesús, era mucho más de que tú y yo podamos recibir salvación. Era establecer una iglesia sólida, como la que hoy en día nosotros estamos viviendo y estamos disfrutando por ese sacrificio que Jesús dio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido perdón? Amén. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha perdonado? ¿A mí nomás? Entonces tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios dice que en su infinita misericordia nos ha dado perdón, vida eterna. ¿Cuánto de nosotros el Señor nos ha revelado las cosas que quiere hacer para con nuestra vida? Amén. Si usted tiene una comunión, hermano, con Dios, déjeme decirle que usted está en el nivel del lugar santo, donde usted, el Espíritu Santo, lo va a direccionar, le va a llevar, le va a conducir. Amén. Y nosotros ya no vamos a ser guiados por nuestro corazón, sino vamos a ser guiados por la palabra, por el Espíritu que nos revela qué es lo que debemos hacer. Amén. Y eso era lo que quería Jesús, porque a veces tenemos la idea de que Jesús solo vino a establecer la salvación para nuestras vidas, pero Jesús vino aún a establecer un pueblo, a prepararlo para su segunda venida. ¿Cuántos creemos que Jesús viene por segunda vez? Amén. Y eso es lo que Dios quiere, preparar con esto a su iglesia para que podamos recibirlo. ¿Dónde dice la palabra? En las nubes. Y esa preparación tú la tienes que hacer en este lugar, en la tierra. Tú tienes que prepararte para ver la gloria de Dios aquí en la tierra, porque en el cielo pues no vas a tener necesidad. Allá va a estar la gloria de Dios, pero el propósito de Dios es que tú veas la gloria de Dios aquí en la tierra y que todas las cosas que tú hagas, tú te vaya bien, amén, y a ti te vaya como Dios quiere. Eso es el propósito de Dios, pero eso lo vamos a entender cuando entendamos el propósito como pueblo, como iglesia, amén. Porque le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo: ¿quién dice los hombres que soy yo?
Y le contesta uno de sus discípulos, dice, uno dice que eres Isaías, otro dice que eres Elías, pero ustedes les dicen, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro se para, dirigido por el Espíritu, y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y sobre esto, sobre la revelación que tuvo Pedro, dice, edificaré mi iglesia. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, edificarnos, amén. Y eso es lo que Jesús quiso hacer, revelándonos estos misterios. Entonces mire, en el lugar santísimo, en el lugar santo, perdón, ahí está la revelación, está la mesa de los panes y está el altar de incienso. Mire cómo Jesús quiere llevar en un proceso a la iglesia, a un arrepentimiento, a un lavamiento de sus pecados, pero también quiere llevarlo a un nivel de revelación, amén, y a un nivel de servicio, porque en el lugar santo era donde el sacerdote tenía que prender el candelabro y tenía que organizar los panes de la proposición y ahí empezar a servir. Entonces ese es el proceso que Dios quiere para que su iglesia vaya avanzando hacia una madurez, hacia la novia que dice la palabra que se va a desposar con el Cordero de Dios, amén, en las fiestas del Cordero. Cuando nosotros seamos arrebatados, dice que nos va a llevar a las nubes y allá va a ser una boda, y nosotros, hermanos, nosotros vamos a ser su novia, amén. Y para eso nosotros necesitamos entender cuál es la función de nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando no hay este conocimiento, hermano, pensamos que la iglesia solamente es un sitio donde podemos venir a escuchar 2 horas la palabra y salir y seguir en nuestra vida rutinaria. Mire, el propósito de Dios para con nosotros es esto que el Señor nos ha revelado en esta administración del atrio, del lavamiento, del arrepentimiento, del lugar santo donde viene la revelación, donde viene el servir. Por eso los invito, hermano, mire, aquí la iglesia está abierta para que ustedes empiecen a servir a Dios. Él dice que va a venir por una novia sin tacha, sin mancha, por una novia diligente, por una novia que esté trabajando en su obra, amén. Yo creo que Jesús no venga por una novia que esté solamente sentada sin hacer nada, amén, sino que Él va a venir por una novia que ame a su pueblo, que ame a sus ovejas, amén. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces mire cómo nos lleva Jesús de ese lugar de arrepentimiento a un lugar de servicio donde Dios te va a revelar la palabra. Hermano, ¿cuántos de nosotros no necesitamos revelación de lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos dirección? Yo creo que si usted está aquí en este lugar es porque usted necesita oír la voz de Dios, ¿verdad? Yo vengo aquí porque yo le digo, Señor, háblame. Cada día le digo, Señor, háblame. Y Dios habla, hermano. Dios habla a aquel que sus oídos están abiertos, aquel que sus oídos están circuncidados, aquel que ha llevado un proceso de arrepentimiento y lavamiento de sus pecados. Dios empieza a hablar. Y ahí es donde empieza a direccionar tu vida, mi vida. Y ahí es donde se cumple la palabra. Dice que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios, amén. ¿Cuántos queremos esa promesa? Hermano, entremos a ese lugar santo. Entremos a ese lugar donde está el servicio, donde está la revelación, donde está la palabra de Dios revelada, para que nuestra vida no sea igual, hermano. ¿Cuántos de nosotros no teníamos problemas en el mundo y acudíamos como aquella mujer? Dice que por 12 años tenía una enfermedad y acudió a los médicos y acudió, hermano, ¿a qué no acudió esa mujer? Y dice que aún su condición era peor. ¿A quién le pasó eso en el mundo? A todos, hermano. Yo creo que nosotros íbamos a una parte, íbamos a otra y nuestra condición empeoraba. Pero cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestra vida es transformada, amén. Y eso es lo que quiere Dios, transformar tu vida, transformar mi vida, y que nosotros andemos de gloria en gloria y de victoria en victoria, amén. Iglesia, denle un aplauso al Rey en este lugar. Y así es como Jesús inicia su ministerio.
primero revelándose a su pueblo. Lo que ellos hacían, hermano, antes, en esa tradición, en esa cosa de hombres, Cristo les estaba mostrando con su propio cuerpo qué era lo que debía hacer la iglesia de ahí en adelante. Y Cristo nos muestra a través de su sacrificio lo que tú y yo debemos hacer de aquí en adelante. Desde que Cristo dejó establecida la iglesia en el libro de los Hechos, cuando Él resucita, está por 40 días con sus discípulos y les dice: no se vayan, permanezcan unidos, que sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo. Desde ese momento la iglesia empieza a funcionar y empieza a cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos recuperar, hermano. A veces la iglesia está distraída en nuestras cosas. ¿Por qué? Porque se ha desenfocado del propósito de Dios. Hermano, nosotros como iglesia debemos hacer lo que hizo Jesús en su ministerio. Si usted ya fue alcanzado por el Evangelio, el Señor quiere que usted alcance a aquellos que están perdidos en la calle y a aquellos que todavía no han recibido la salvación de Jesús. ¿A través de qué? De lo que nos dice Jesús, de un arrepentimiento genuino, a través del sacrificio. Hermano, nosotros ya no tenemos que hacer nada, hermano, ni irnos a las lajas caminando, ni arrodillarnos subiendo la cruz de San Fernando. No, nosotros, hermano, Jesús ya pagó, y pagó un costo altísimo para que tú y yo nunca más tengamos que hacer sacrificios, sino que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento. Y dice la palabra: si tú crees, confiesas, crees en tu corazón, serás salvo. Hermano, es que tenemos que hablar así. ¿Por qué? Porque Jesús no es una tradición. Jesús es real, hermano. Jesús está en medio de su pueblo. Jesús está en este lugar. Porque la palabra de Dios dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Más de dos, hermano. Él está en este momento consolándote. Él está en este momento animándote para que tú sigas adelante. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Y eso es lo que Jesús le decía a ese pueblo que lo mandó a crucificar. Porque, hermano, no fueron los romanos los que los crucificaron. Y usted, pues en estos días, mira cuántas películas y como que dice: ¿qué pasó con estos? Porque es que fue su propio pueblo, hermano. La palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Lo mandaron a clavar, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban guiados por la codicia, por la avaricia. Ellos no querían que les tocaran esa posición que tenían. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ellos querían establecer, hermano, una jerarquía entre el pueblo. Yo soy el sumo sacerdote, a mí no me pueden tocar. Por eso Jesús les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están bien presentados, pero por dentro, ¿qué dice? ¿Qué dice? Son como ¿qué? Como muertos. Usted imagínese el olor de un muerto. ¿Por qué? Porque Jesús vino a confrontar a su pueblo. Nosotros no podemos quedarnos en eso, hermano. Nosotros tenemos que avanzar a lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros. Y si a ti te ha rescatado, hermano, y te ha dado salvación y vida eterna, no te quedes sentado. Ve y busca a aquel que necesita de Jesús y dile: así como yo recibí por gracia, como Pedro le decía: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Ore por los enfermos. Vaya y predique el evangelio en las cárceles, en los hospitales, a las personas necesitadas, hermano. Al propósito, los invito. Estamos cada mes estamos haciendo una labor. Salimos los viernes a compartir con las personas de la calle. Hermano, es una experiencia muy bonita. Si usted se quiere sumar y empezar a hacer ese trabajo que Jesús hacía con los perdidos, con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, hermano, los invito para que salgamos y compartamos de lo que Jesús ha puesto en nosotros, de su amor, de su gracia y de su misericordia. Ese era el propósito de Jesús. Quería revelarse a su pueblo para que pueda
recibir lo que venía de parte de Dios. Pero aquellos hombres que estaban en una posición que no querían que se la tocaran, no permitían que el pueblo reciba. Ellos pensaban que tenían la última palabra. Pero hermano, cuando tú y yo recibimos de Jesús, sabemos que Él mora en nosotros y que nosotros, aún cosas mayores que Él hacía, podemos hacer. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted cree que puede poner sus manos encima de los enfermos y que ellos se sanen? ¿Usted lo cree, iglesia? Amén, yo lo creo, porque eso es el poder que Cristo nos dejó. No para vanagloria, sino para salvación, para rescatar al perdido. Usted puede creer, hermano, que usted ponga las manos sobre una persona que está atada, que está atada por el pecado, que esté atada por las cosas del mundo y que sea liberado. Yo lo creo, hermano, y yo lo he mirado. Hermano, le cuento una experiencia que tuvimos en una de esas salidas. Se me acerca un hombre y los hermanos todavía estaban temerosos porque era la primera vez que salían. Y se me acerca un hombre, una persona de la calle, y le digo: quiero compartir contigo un agua de panela y un pan, ¿me recibes? Y ya se tomó el agua de panela y yo, sin decirle nada, abre su corazón y me dice: hermano, yo quiero que usted me escuche. Le digo: sí, dime, ¿qué necesitas? Mire, dice: yo empecé en este mundo porque me mataron a mi papá, me mataron a mi mamá, me mataron a toda mi familia, y yo lo único que hice fue refugiarme en la droga, y hace 14 años estoy en la calle. Y dice: y tuve la oportunidad de mirar quién fue la persona que los mató, y desde ese momento no he podido perdonar en mi corazón. Y me decía: yo quiero que Jesús, aquel hombre que tú me estás hablando, que tiene amor y misericordia, quiero que me perdone. Le digo: Jesús ya te perdonó, el que tienes que perdonar eres tú. Cuando yo le digo eso, hermano, siento que de ese hombre sale algo y dice: amén, yo lo recibo. Y yo creo que Jesús va a cambiar mi vida. Hermano, eso solamente lo puede hacer Jesús. Nosotros no podemos hacer nada, porque para nosotros, hermano, nosotros solamente somos vasos en sus manos, utensilios para bendición. Hermano, y ese hombre me dice: ¿me puede dar un abrazo? Y cuando yo lo abrazo, dice: hermano, yo sentí una liberación en mi cuerpo, sentí que algo salió de mí y hoy me voy más liviano. Le digo: gloria a Dios, ese es el poder que Jesús ha hecho sobre tu vida. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, hermano. ¿Cuántos de nosotros en la casa, hermano, tenemos a nuestros hijos, a nuestros padres? A veces nos enojamos y no les hablamos una semana, un mes. Falta de perdón en nuestro corazón, y así se va creando una raíz de amargura. Y cuando viene la raíz de amargura, hermano, no te toca ni la palabra, eres insensible. Pero nosotros tenemos que romper eso. Amén. Porque Cristo nos ha venido a dar liberación, vida eterna. Nos ha venido a dar, y nos dice que nos ha venido a dar el poder para poder liberar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Amén. Entonces, hermano, vamos a seguir trabajando. Porque esto, hermano, perdóname que yo le diga, pero hermano, esto de todos los años lo mismo no es el Evangelio. El Evangelio es vivo y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Nosotros tenemos que transformar la sociedad, hermano. Nosotros tenemos que hacer la obra que Jesús dejó a su iglesia que hagamos. Es dar salvación a los perdidos a través de Jesús. Es dar vida eterna a través de Jesús, compartiendo el Evangelio. Amén. Y eso es lo que quiere Jesús con nuestras vidas. Eso es lo que quiere Jesús que nosotros hagamos como su iglesia. Porque cuando Él venga, hermano, Él dice que nos va a levantar y nos va a llevar como su novia a las nubes. Pero déjeme decirle que si usted como novia no ha trabajado, no creo que Jesús lo vaya a arrebatar. Si usted no ha dado de lo que Jesús le ha dado, hermano, créame que
Jesús no lo va a llevar. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado a su iglesia para poder continuar esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él hizo cuando se entregó por tus pecados, por mis miedos, por mis dificultades. Amén. Entonces, hermano, vamos a cumplir esa obra redentora de Jesús. Y por último, el tercer día, Juan 2:1 dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Aquí nos muestra el Señor la entrada al lugar santísimo, a ese lugar donde está la intimidad con Dios. Entonces, mire, Él quiere que como su iglesia vayamos en ese proceso de adquirir arrepentimiento, de que nosotros podamos dejar nuestra condición de pecado y podamos entrar al lugar santo donde hay una revelación, donde a través del servicio nosotros vamos a empezar a crecer y vamos a empezar a alcanzar más gentes y vamos a empezar a alcanzar más personas. Y por último dice que Él quiere la intimidad con Él. ¿Para qué la intimidad? Para que nosotros podamos tener una relación estrecha, para que nosotros podamos ser como Moisés. Dice que él miraba a Dios cara a cara, que él miraba a Dios y que Dios le hablaba y le decía lo que tenía que hacer. Cuando nosotros llegamos a este lugar, hermano, ahí es donde nosotros empezamos a recibir de parte de Dios. Cuando nosotros llegamos a este lugar, nosotros nos convertimos en sus hijos. Dice: aquel que los recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquel que recibe y le cree les da el derecho de ser llamados sus hijos. Pero Él no quiere que nosotros nos quedemos ahí, sino que entremos en una intimidad. Amén. En una intimidad con Él. Y eso es lo que Jesús quiere con usted, conmigo, como su iglesia, como su novia. Ya basta, hermano, de solamente venirnos a sentar a este lugar, porque si no haríamos lo mismo que hacen tradicionalmente, ¿verdad? No hay un verdadero cambio, no hay un verdadero arrepentimiento. Jesús es vivo, hermano. Jesús está vivo, porque dice que fue crucificado, pero al tercer día Él se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde ahí nos está mandando ese poder, la salvación, la vida eterna. Jesús no se quedó clavado en la cruz del Calvario, hermano. Jesús no se presentó en la cruz del Calvario para que cada año lo estemos matando y resucitando. Jesús está vivo y vive en nuestros corazones, y desde ahí gobierna. Dice que nosotros, cuando lo recibimos, lo hacemos como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Amén. Jesús está vivo, hermano, y Jesús quiere que nosotros vayamos a otra dimensión como su pueblo, como su iglesia. Que no nos quedemos en la tradición, que no nos quedemos en quedarnos sentados en una silla, sino que nuestra vida sea transformada y podamos ser agentes de transformación para aquel que no conoce. ¿Cuántas personas están perdidas en las calles? ¿Cuántos hogares están destruidos por falta de perdón, por falta de conocimiento? ¿Cuántos hijos andan perdidos en la disolución del mundo? ¿Quién va a cambiar? ¿El próximo presidente? ¿Quién va a cambiar la sociedad, hermano? Nosotros, la iglesia, porque nosotros somos los agentes transformadores a través de Jesús. Hermano, cuando la iglesia se levanta en oración, cuando la iglesia se levanta y se humilla delante del Señor, créame, hermano, que esta ciudad, esta nación tiene que ser transformada. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted cree la palabra que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado? ¿Usted cree esa palabra? Entonces esa es la función como iglesia. Esa es la función que tú y yo
debemos hacer. Y esa es la invitación de Jesús a nosotros como su pueblo, a que no vivamos como vive la tradición, sino que nosotros podamos ser los portadores de esas buenas nuevas, que nosotros podamos ser, a través de un verdadero arrepentimiento, a través de la revelación, a través de la intimidad con el Señor, podamos ser el propósito para la cual Jesús dejó a su iglesia sobre esta tierra. Amén, iglesia. Eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que quiere Jesús de tu vida, de la mía. Y hoy le vamos a decir: Señor, utilízame. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que utilice nuestra vida para transformarnos. Que utilice el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser transformadores, para que nosotros podamos ser los que cambian familias, los que cambian matrimonios, que nosotros a través de Jesús podamos ser los que cambian vidas. Oh, bendito eres solo tú, Señor. Extienda sus manos al cielo, dígale: Señor, yo quiero ser un utensilio en tus manos. Quiero ser un instrumento, Señor. Dígale: llévame a un verdadero arrepentimiento. Lávame, Señor. Así como decía la samaritana: Señor, dame de beber, Señor, del agua de vida. Yo necesito, dígale en esta noche, yo necesito de esta agua que me purifique, que me lave, Señor. Necesito de tu Espíritu, Señor, que me conduzca a un verdadero arrepentimiento. Yo ya no quiero ser igual, Señor. Yo quiero ser transformado, yo quiero ser liberado. Dígale en esta noche: Jesús, tú tienes el poder, Señor, para transformar mi vida. Oh, bendito eres solo tú, Señor. Dígale al Señor en esta noche: llévame, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al lugar santísimo, para que yo pueda ver, Señor. Oh, bendito Señor. Dígale: ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos, con los ojos del Espíritu, en tu corazón. Dígale: yo quiero entrar en esa intimidad contigo, Señor. Yo quiero hacer lo que tú hacías en esta tierra, Señor. Oh, bendito eres solo tú, Señor. Por Jesucristo, ayúdanos, sí, Señor. Ayúdanos, sí, Señor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí donde está, hermano. Hable con Dios. Hable con Dios, hermano. Exprésele al Señor todo lo que Él quiere que haga en su vida. Este es el momento, Señor, para que Dios toque tu corazón, para que Dios pueda transformar tu vida. Exprésele con sus palabras. Abra su boca, hermano. Deje que el Señor llene su boca de alabanza. Deje que el Señor toque su corazón. Exprésele su necesidad, exprésele su gratitud. Exprésele en esta noche lo que tú quieres que Él haga con tu vida. Tenemos un Jesús vivo, hermano, y está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, ore, ahora ore, siga orando, Señor. A ti te pido la paz,
para mi ciudad. Te pido perdón. Habitas en las alabanzas de tu